Saludos belemitas, bienvenidos a su espacio, el podcast Voces Activas, presentado a ustedes por el medio de comunicación número 1 de todo Belén, El Guacho, en colaboración con la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud y su programa Puntos de Cultura. El tema de hoy, historia del deporte en el Cantón de Belén. Un saludo a todas las personas que están sintonizando una vez más el podcast Voces Activas. Mi nombre es Raquel Soto. Y yo soy Emanuel Hernández. El día de hoy estaremos conversando acerca del deporte en el Cantón de Belén. Para ello nos encontramos con 3 invitados. La primera invitada es Carol Carmona Alvarado, quien es máster en Derechos Humanos y en Educación para la Paz y además también es historiadora. Actualmente ella trabaja como docente en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Universidad Técnica Nacional y también en el Ministerio de Educación Pública. Ella ha trabajado diferentes investigaciones históricas donde se enfoca en el deporte, la identidad y la lucha social, principalmente en el Cantón de Belén. Bienvenida. También tenemos a Telémaco. Telémaco es una persona que desde joven siempre ha estado súper metidísima en las cuestiones políticas de Belén. También fue alcalde en 1970, 1974 y fue partícipe completamente activo de las condiciones que se fueron dando para la evolución del deporte y la cultura en Belén y fue uno de los principales consultores de los terrenos para los campos deportivos que utilizaremos en un futuro. También tenemos a Juan Carlos Murillo Sánchez. Él es licenciado en Administración de Negocios, consultor en proyectos administrativos de gestión cultural y local, regidor propietario de Belén del año 2006 al 2010. Durante 12 años estuvo vinculado a los procesos de gestión deportiva del cantón y perteneció en varias ocasiones a la Junta Directiva de Deportes en el cantón también. Bienvenidos, un gusto tenerlos el día de hoy en este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la vinculación de cada uno de ustedes con respecto al deporte en la historia de Belén? Bueno, en mi caso es algo completamente académico, ¿verdad? Yo como historiadora venía palpando desde hace tiempo atrás, desde el año 2011 atrás, de que había como cierta identidad comunal vinculada a la parte deportiva en la comunidad y como un curso de difusión histórica. Empecé a trabajar un poco lo que es el deporte en la comunidad de Belén, principalmente de 1970 a 1990, o sea, la década de 1990. Telémaco. Yo estuve relacionado con el deporte en los primeros años, en el 70, 74, porque los directivos de los comités le pedían una ayuda, digamos, para arreglar la plaza de fútbol, y después me interesaba mucho el ajedrez, y lo organizamos con don Jaime Castro y varias personas ahí que nos ayudaron a dar lecciones en las escuelas, y don Jaime nos regalaba los jueguitos de ajedrez, y después me incluyeron en el comité de deporte, ahí seguí un tiempo. Yo doy mis primeras armas muy joven. Teóricamente fui entrenador hasta de un equipo infantil siendo menor de edad. Tuve un proceso en fútbol en tercera división corto, que fue un proceso interesante que hubo en el Cantón de Belén. Y posteriormente fui llamado a colaborar con el Comité Cantonal de Deportes por allá del 77 o el 78 y estuve vinculado con el Comité Cantonal hasta 1990 más o menos. Y lógicamente con todos los procesos de los ganes que tuvo Belén en Juegos Nacionales y todo lo que fuese de lo que posteriormente se llamó la cuna del deporte. Okay. Bueno, ya entendiendo un poquito más acerca de la vinculación que han tenido los invitados del día de hoy con el deporte, voy a leer unas citas específicamente de una ponencia que realizó Carol en la UCR en el 2013. Dice así: el fútbol se desarrolló de forma continua con mayor auge después de la década de 1950. En esta década la actividad deportiva daba frutos en el cantón. Las disputas entre los equipos locales y agrupaciones vecinas como Santa Ana estaban arraigadas en los pobladores como parte de estas actividades dominicales. En esta misma época, el fútbol llegó al cantón y se expandió, involucrando otros grupos sociales como las mujeres que se vieron incluidas dentro del fútbol.
Carol, a mí me gustaría preguntarle directamente, usted menciona al fútbol como uno de los principales deportes que tienen arraigo con el Cantón de Belén, pero hay antecedentes de otras disciplinas que estuvieron antes a esto que usted menciona, de los antecedentes. Sí, tenemos datos para la década de 1930 que don Gildo Vázquez González, él fue un atleta belemita que fue considerado también por la Organización Cultural Guapinol y también por la Asociación de Deportes en la década de los 80 como el primer atleta belemita, pues corre en 1937 la carrera San José Punta Arenas por la línea del tren, quedando en segundo lugar. Y en 1938 corre la misma carrera por la línea del tren San José Punta Arenas, quedando en primer lugar. Sin embargo, el compañero Juan Carlos Murillo comentaba ahora que había un señor que ya en la década de 1925 había sido parte, en la década del 20 había sido parte de las filas del Club Sport Herediano. Ok, perfecto. No sé. Una pregunta. ¿Quiénes fueron para ese momento, o no, históricamente, quiénes han sido los principales exponentes del deporte belemita? Yo sé que Gildo Vázquez sí fue el primero, el consagrado, el que dijeron así como, este es el atleta primero de Belén. Bueno, tenemos conocimientos de Manolo Zamora, hermano de Ángel Zamora, creo que hermano mayor, de que él fue jugador del Club Sport Herediano en los inicios de Heredia por allá de 1921 y fue goleador, creo que hasta nacional. Ahorita no preciso la cantidad de goles, pero era importante. Posteriormente, no preciso el tiempo, pero estuvo Cholo Murillo, que ha sido también un referente importante en el fútbol, que jugó con el Club Sport Herediano, creo, y tuvo una carrera muy prolífera en México por un tiempo. Ya, digamos, acercándose a los 70s, 80s, que, digamos, las referencias que por lo menos tengo yo, ¿no? Puede ser que haya más. Sé la existencia de un equipo de fútbol de tercera división que se llamaba Juventud Olímpica. Y ya con un poquito más joven, viví la etapa de lo que fue el Club España y el Belén Junior. Algo así como el equipo de los ricos y el equipo de los pobres. En el Club España estaban, digamos, los apellidos de abolengo. Incluso tenían un club social donde está hoy parte de Schaefer. Okay, perfecto. ¿Cómo era una pregunta? ¿Quiénes han sido los principales exponentes? Del deporte en Belén. Ya mencionamos a Gildo Vázquez, también mencionamos aquí los que mencionaban Carlos. Entonces, alguien que se le ocurra, digamos, que haya sido principal, porque también no hemos mencionado el equipo de básquetbol. Cuando empezaron en los 50, creo que empezó mujer, con el fútbol, creo que se empezó a marcar mucho, que todo el mundo vino a jugar bola a las canchas, pero también se incluyeron las mujeres y a los niños. La muchacha afrodescendiente que corría, Stephanie, ¿qué? Gran. Esa, y también la mención el equipo de baloncesto también que trajo mucho. Mario. ¿Ah? Mario. Mario. No, Mario es en voleibol. Sí. Sí. Pero a Mario vamos a hacer una pregunta específica, entonces la podemos dejar más adelante. Más que todo es como los principales representantes del deporte. O que han tenido a nivel nacional. Cuestiones así. Perdón, digamos es que ya si nos venimos un poco más para acá es cuando empezamos ya con el surgimiento de Óscar Álvarez en atletismo, Juan de la Rosa y Juancho en natación, Alcides Venegas en boxeo, Tica con el ciclismo y ajedrez. Mencionámoslos, es súper importante. Digamos Stephanie, Inda Hansen, Carol Quiroz, son productos de Óscar Álvarez ya siendo el entrenador, pero primero pasó una etapa de iniciación deportiva, de atleta. Ajá. Empezó son pasó, como los frutos. Sí, entonces ya posteriormente Óscar Álvarez se especializa en atletismo y precisamente empieza a sacar con una relevancia nacional e internacional, por ejemplo, esas 3 personas que estoy mencionando. Y la última que salió, se me olvidó el nombre ahorita, que ya creo que se retiró ya, era una muchacha de Santana, que todos esos, por decirlo así, fueron productos de Óscar. Uh-huh. Y con independencia de todos los demás que ganaron medallas. También, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a tener a una de las seleccionadas de la
selección femenina, que es Emilia Carmona, creo que esto fue en la década de los 90, ¿verdad? Y tenemos a Sandra Alvarado, precisamente como una de las seleccionadas de la natación a nivel nacional. Excelente. ¿Verdad? Y también, bueno, importantísimo pensar que una deportista del nivel de Hannah Gabriel, ¿verdad? Pues comienza sus entrenamientos con Oscar, creo que es con Oscar, y termina boxeando, pero sus primeros inicios se dan aquí en Belén, atletismo, ella y su hermana. Es muy cierto, ¿verdad? Hannah estuvo aquí en el colegio de Belén, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Sí. ¿Y don Telemaco, usted le gustaría adjuntar algunos? Sí, recuerdo que por los años 1972 estaba Juan de la Rosa. Juan de la Rosa ya tenía organizado la natación así un poco a lo tico, pero porque no había piscina. Y entonces en el 72 se le pidió, antes de eso, Juan hacía unos entrenamientos que eran muy especiales de él, con unos chiquillos de natación y los ponía en la plaza de fútbol. Y le enseñaba cómo hay que nadar y cómo hay que mover, y los chiquillos ahí haciendo todo ese montón de piruetas y lo que él recomendaba. Después se pasó a la piscina del balneario Ojo de Agua y después hubo un problemilla entre las asociaciones, ahí entre lo técnico y la directiva, y hubo que sacar un permiso para en el Ande para que siguieran dando natación y de noche, que inclusive se pusieron con unos reflectores. Y Juan de la Rosa fue el promotor, por así decirlo, uno de los primeros promotores de la natación y del deporte en general. Perfecto. Y recientemente se ha reconocido con la Orden Rita Mora a Mario Araya. ¿Ustedes nos podrían comentar un poquito del legado de don Mario? Sí, bueno, Mario le tocó una etapa importante, porque él era, bueno, comerciante y tenía muy buena relación con la dirección de deportes. Entonces la dirección de deportes, él estaba en voleibol y tenía muy bien organizado el voleibol de mujeres y hombres. La dirección lo llamó para que organizara el deporte para los Juegos Nacionales que se iban a celebrar. Y entonces Mario reunió a todos los diferentes grupos y organizó la primera salida a los Juegos de Palmares. Eso nos catapultó como Belén en el deporte, por eso es que se oía mucho de Belén en el deporte y en diferentes disciplinas. Claro, es bastante reconocido. Además, Mario formó parte del primer comité organizador de los Juegos Deportivos Nacionales de Palmares. Sí. Excelente. Muy buen dato, claro. Claro, entonces tenemos muchísimos deportistas en Belén que tienen bastantes reconocimientos, no solo local, sino fuera de Belén. Y hubieron varias organizaciones y movimientos que no sé si se podría afirmar que, por ejemplo, el Movimiento Juventud Belemita, MOJUVE, y la organización comunal, el Guapinol, tuvieran influencias en que nacieran en el cantón nuevas disciplinas deportivas. Aquí me gustaría hacer una aclaración porque la organización comunal El Guapinol no es la asociación cultural El Guapinol que conocemos actualmente, porque esta asociación se originó en 1974. Entonces yo quisiera saber si estos dos movimientos y este grupo tuvieron alguna influencia en otras disciplinas dentro del cantón. Regularmente lo que se dice el movimiento juvenil belemita fue a finales de los 60 y como que era un espacio como de entretenimiento, esparcimiento, ¿verdad? No tan político como pudo haber sido el grupo Guapinol, que este grupo Guapinol tiene una trascendencia de 1974 hasta 1987. Cuando se hace un análisis histórico en términos de fuentes periodísticas de lo que es, ellos le llaman periódico, que es un boletín, se puede encontrar diversas expresiones de esta identidad que fue tanto como acogida como promovida por el grupo. Entonces encontramos que se le hacen homenajes a las personas que tienen relevancia en el área deportiva, se le hace una cláusula que se llama el deportista de hoy, creo, ¿verdad? Y comienzan a armar como toda una lucha comunitaria, toda una movilización para poder crear los espacios deportivos que hacen falta para ese periodo que no existen en la comunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, comienzan a organizar a la gente, comienzan a
exigir los espacios y se vinculan también a la iglesia y a la Asociación de Desarrollo Comunal de San Antonio para poder construir diversos espacios que va a desembocar en la construcción del polideportivo en las canchas públicas, porque anteriormente de eso, ¿verdad? Lo que sucede es que también cerraban la calle para poder hacer el deporte en la calle, ¿verdad? Entonces, ante esa necesidad, comienzan a promover todas estas obras de infraestructura y, digamos, y parte también del Guapinol para como unir a lo que Juanca decía y lo que decía don Telemaco, a partir de los Juegos Nacionales de 1976 en Palmares, hay como todo un auge, ¿verdad? Hay como un despegue de lo que se conoce Belén como cuna del deporte. Y van a promover otros deportes que no precisamente es el fútbol, porque a pesar de que hay todo como una hegemonía del fútbol actualmente en el país, Belén sí tiene equipos de ajedrez en aquel periodo, tiene equipos de baloncesto, equipos de voleibol, equipos de natación, de atletismo y demás, y usted puede encontrar en todos los libros de Guapinol, en todos los boletines, indicios de que estos deportes se promovían en ese periodo, ¿verdad? Pero siempre vinculado con la iglesia, ¿verdad? Muchas veces para esta lucha comunitaria por los espacios y con la Asociación Comunal de San Antonio en ese periodo. Aquí es importante, digamos, resaltar, bueno, el movimiento juvenil benemita tenía vínculos con la iglesia, pero también promovía el teatro, promovía el deporte, era muy solidario, hacía campañas, llevaba víveres a familias, cosas por el estilo. Entonces, y fue un periodo muy interesante, que creo que, digamos, de ahí surge posteriormente muchas de las personas que fueron a conformar otras organizaciones que se fueron creando en el cantón de Belén. Pero viene esa parte, digamos, importante, que vamos nosotros a Palmares, a los primeros Juegos Deportivos Nacionales. No teníamos una cancha de básquet, con unos aros que se ponían en media calle por donde está el Palacio Municipal, que yo no sé de dónde salieron esos aros, ahí se marcaba la cancha y se jugaba baloncesto. Con unas ruedas de carro grandes, con un cemento y unos tubos, se le ponían arnés en la calle o en la plaza, se jugaba voleibol. Pero también, digamos, en ese momento empieza a surgir un poco, teníamos equipos de béisbol también, que participaron en Palmares, un equipo de béisbol. Entonces, ahorita no preciso, pero prácticamente llegamos a Palmares con la gran mayoría de las disciplinas con las que se estaba participando. También hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Digamos, en Palmares apenas llegan como 10 cantones, ¿verdad? Nosotros, por lo menos en el tiempo, a pesar de haber ganado los terceros juegos, no los terceros, sino en Pérez Celedón, la tercera vez que ganábamos Juegos Nacionales, siempre tuvimos claro una cosa, que en el momento que las cabeceras de provincia se organizaran, como San José, Alajuela, Heredia, Cartago, mismo Punta Arenas, nuestro boom muy probablemente iba a descender, porque usted no podía comparar, por ejemplo, la cantidad de colegios donde San José podía obtener atletas a uno que teníamos nosotros, nada más. Y bueno, en el tiempo nos dio un poco la razón, desde que efectivamente eso sucedió. Pero en ese momento fue importantísimo esos ganes, esos triunfos, el regreso de Turrialba, el regreso de Limón, por ejemplo, cuando ganamos los Juegos, el primer año que se incorpora, creo que Limón a los Juegos Nacionales y le ganamos los Juegos en Limón, siendo muy fuerte, una delegación muy fuerte. Bueno, aquellos recibimientos que se hacían acá, esas delegaciones, era apoteósico. Fue algo parecido a lo que acabamos de vivir con el pase de la selección, que por acá, ¿verdad? Todo el pueblo en la calle, pero también había algo muy relevante, el gran apoyo de la familia. Las familias se desplazaban a cualquiera de los lugares a acompañar a sus hijos. Si era cerca, iban y venían, y si no, pues se quedaban hospedando. Pero los gimnasios, las canchas, todo estaba abarrotado de lemitas. Para aportar un poquito, ¿verdad? Que hasta Belén tenía una comparsa, la comparsa acompañaba a la delegación y también se hacían misas, ¿verdad? Y el sacerdote tras de eso jugaba, era parte de los deportistas del cantón, entonces era como la iglesia, la comunidad, la comparsa que acompañaba, el grupo Guapinol que motivaba, ¿verdad? Entonces era como toda una cuestión ahí bastante interesante. Tenemos también, por ejemplo, que todavía en ese momento estaba Sembrando Futuro, un grupo de danza muy importante de acá,
que en los juegos de Liberia y en los juegos de Punta de Pérez Celedón acompañó a la delegación y tenía participaciones artísticas allá también. Excelente. Yéndonos un poquito para atrás, porque ya yo soy el mayor. Y entonces recuerdo, cuando yo tenía como 13, 14 años, había un grupo juvenil que se llamaba Asociación Juvenil de Belén, o bueno, un grupo juvenil que había, que ahí empecé yo a oír los temas del deporte. ¿El movimiento juvenil Benemita? No, antes de ese. Antes de eso ya había otro. Había otro, sí. Era el entrenador. Que inclusive aquí tengo hasta el sello, Asociación Juvenil Belemita, se llama. Ok. Y ese grupo hizo una biblioteca en el salón parroquial. Y yo fui bibliotecario en ese tiempo. Me costaba entender porque yo nunca había participado en una biblioteca, pero en una cajilla donde ponemos la tiza, ahí poníamos las hojitas para prestar los libros y era pequeñito, pero no duró mucho. Se pasó al salón comunal, al salón de la casa cural, porque ya los del Santo Sepulcro y ese grupo ocupaban el salón ahí. Pero ahí fue cuando empecé yo a oír eso y la necesidad de arreglar la cancha y hacer alguna actividad deportiva. Cuando nosotros estuvimos en la MUNI, en el 70-74, se invitó a diferentes funcionarios de las instituciones como el SNA, el IMBU, todo lo que tenía una relación ahí con obra pública, y le dijimos que dónde podíamos hacer un polideportivo o cómo hacíamos. Entonces uno de los que nos ayudó mucho fue Enrique Vargas en el IMBU. Él trabajaba en el IMBU y todas esas instituciones recomendaron la finca de Israel Delgado, que es del cementerio hasta el río Quebrada Seca. Entonces se hizo un proyecto, un anteproyecto más bien, y ¿cómo se llama? Se quedó en el papel, porque bueno, nosotros estábamos terminando la MUNI y ya no había tiempo de hacer, ni plata tampoco, pero el IFAN, que estaba don Armando Arauz, dijo que nos ayudaban a financiar, pero se le quedó a la otra municipalidad y hasta ahí se quedó. Ya que estamos comentando bastante de la época de los 70s, ¿ustedes consideran que esta época es la que forja la identidad basada en Belén como la cuna del deporte? Yo creo que se viene forjando desde décadas anteriores, pero sí tiene como un punto cúspide en la década del 70, después de los Juegos Nacionales de Palmares 76, los Juegos Nacionales del 78, de Turrialba, y los de Pérez Celedón en 1982, ¿verdad? Más toda la promoción que se viene dando desde la asociación, desde la organización el Guapinol, pero también en los años 80 hubo un boom, ¿verdad? Hubo un auge ahí bastante consolidado que fue decreciendo en la década del 90. Okay, perfecto. Muy bien. Las canchas públicas del lado arriba del Palacio Municipal también propició mucho movimiento. Los torneos de verano que se hacían, aquello era lindísimo en baloncesto y en voleibol. Raquel, tal vez hacer una pequeña... no es que el deporte no se promueva en Belén en la década del 90, es que lo que estoy hablando es precisamente cómo la comunidad comienza a desvincularse y ya hay como una cuestión más de profesionalización de las áreas deportivas, ¿verdad? Eso sí lo quiero dejar claro, no es que se decada el deporte en Belén porque se sigue practicando, sino más bien que esta identidad que viene forjándose desde décadas anteriores tiene como un quiebre, ¿verdad? En este periodo. Claro, perfecto. Y con respecto a eso, ¿cómo se fue recolectando el dinero para las construcciones del polideportivo y las situaciones estas del deporte? ¿Tuvieron alguna ayuda del gobierno municipal? Yo recuerdo que influyó mucho el padre Casimiro, porque la municipalidad al no tener interés en hacer la instalación, entonces quedó la inquietud de la gente joven y los grupos organizados en que había que hacer una instalación. Entonces el Casimiro ahí me ayudó mucho, me metió la mano, por así decir, a organizar eso. Y lo apoyó, ya a la municipalidad no le quedaba otra que apoyar. Y se empezó a pedir, yo recuerdo que íbamos con un tarro, con un huequillo a pedir ayudas, y los turnos y todas las actividades comunales se enfocaron a construir la instalación. Perfecto. A mí me gustaría preguntarles cuáles recuerdos tienen ustedes de la inauguración de este polideportivo. ¿Qué les genera ahorita recordar esto? Fue como muy independiente cada obra, digamos, se hizo el gimnasio
y de una vez fue al grano todo el mundo a hacer actividades. Se hizo la pista de atletismo igual, porque era como muy urgente. Y se empezó a hacer la piscina de natación y esa duró un poquito más, igual, pero no fue así como una obra, una inauguración grande. Yo no tengo, no sé, como grandes recuerdos no tengo, a pesar de estar vinculado, pero sí tal vez aquí, aparte, digamos, de todo ese apoyo de San Casimiro, también hubo una relación importante de Gonzalo Sánchez con don Francisco López, que era el dueño de la Barlen Collin en ese momento, y propició que se comprara el terreno, además de que había un potrerito ahí donde está el polideportivo hoy día que utilizaba la gente de San Isidro para hacer sus mejengas. Entonces propició que don Francisco accediera a venderle eso a la municipalidad. El arrancatroncos. El Se llamaba la plaza. El arrancatroncos. Muy bien ese. Ahora, yo sé que la pregunta, por cuestiones de predeterminadas, ya debería estar en la cabeza, la respuesta de todos, pero ¿qué importancia tiene el deporte en el ser humano y por qué ocupamos esos espacios para practicar el deporte? Yo sé que es por lógica que eso debería existir, pero a la gente se le está olvidando. Y también cuál es la importancia que tienen los espacios ahorita, como el polideportivo. Bueno, mi área es principalmente la histórica. Yo creo que es importante como recabar todas estas luchas comunitarias, organizaciones comunitarias, democratizar los espacios deportivos porque es parte de nuestra memoria, ¿verdad? Detrás del polideportivo, detrás de las canchas públicas hay gente, hay historia, hay movilización de personas, gente que cree en esos espacios como una forma de recreación, de esparcimiento, y en aquel momento a veces como una forma de alejar a las personas de algunas cosas que venían introduciéndose, ¿verdad? En el país en la década del 70, como eran las drogas, ¿verdad? Pero en este momento es fundamental porque son espacios de democratización, de convivencia, de donde la gente puede ir potencializando, ¿verdad? Sus diversas áreas. Yo como historiadora creo que lo principal sería como empezar a recabar la memoria histórica de la comunidad en torno al fútbol, porque se habla de otras características, digamos, de otras expresiones identitarias que a veces pareciera que no están tan vinculadas al belemita, y esta, que sí está muy vinculada al belemita, lo tenemos como en el inconsciente, pero no lo manejamos como parte de... Yo sé que estamos terminando, pero es muy importante, sobre todo con los niños y los jóvenes, al igual que la cultura, todo lo que es inculcar valores, el sentido de pertenencia de nuestra comunidad, que creo que se ha perdido también. En aquellos tiempos era como más arraigado ese Belén que sonaba en todos los gimnasios, en todos los donde había participación. Todo lo que conlleva, digamos, el mejoramiento de la calidad de vida, que hoy es muy necesario para todos los chicos y las chicas, bueno, y para los adultos también, pero creo que es muy importante ese trabajo que se hace con ellos. Y que esta identidad trascendió no solo a los 12 kilómetros cuadrados, sino trasciende al país, porque cuando haces de Belén, todo el mundo aún lo identifica, la cuna del deporte, es que yo jugué en tal lugar, es que entonces es súper importante, ¿verdad? Que ese es como nuestro lema más arraigado en los últimos 50 años. Cuando se organizaban los Juegos Escolares, fue un boom, como dicen, porque eran muchas escuelas, muchos niños y muchas actividades culturales, ecológicas, deportivas y toda una cuestión. Se invitó a doña Clemencia Conejo a hacer un grupo o un foro ahí para analizar si estábamos bien o qué nos aconsejaba. Conclusión de todos los participantes, dirigentes, hasta políticos y de todo, que debía seguirse haciendo los juegos y se declararon de interés cantonal. Pero la municipalidad en ese momento no, como que no respeta el asunto. O sea, lo olvidó. Y eso es un problema para las escuelas y los niños y no orienta el deporte. Bueno, eso es muy cierto. Yo por cuestiones de deporte, por cuestiones de arte, cultura, me fui guiando, orientando hacia otras ramas, ¿verdad? Entonces yo considero que eso fue muy importante en mi vida, y Belén ha sido una localidad que siempre ha estado anuente de entregarle eso a la población joven para que encuentre o se ramifique entre otras artes y entre otras disciplinas, y es algo que se está perdiendo, es algo que tenemos que recuperar, y para eso existe este tipo de voces, para traer a la gente de nuevo como a las abejas a un panal, para saber que solamente de ahí se reconoce usted como ser humano, y después lo que vas es armando con complementos.
Ahora, yo sé que esto va para mucho, pero ya se nos está acabando el tiempo, y ya se nos acabó. Y yo quisiera agradecerles mucho a ustedes por presentarse el día de hoy y hablarnos de todas estas vivencias que yo me imagino que les trajeron muchos recuerdos y cuestiones muy bonitas en su corazoncito. Así que yo de mi parte me despido. Y Raquel, no sé si También, quieres. sí, no, igualmente, muchísimas gracias también por evidenciar todo lo que ha sido el deporte en el cantón, y esto quedará para muchísimo tiempo, ¿verdad? Para recordarlo, para que lo podamos seguir viendo. Y bueno, esto ha sido todo, les agradecemos muchísimo la participación, entonces, gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Lo hicimos. El Sí. teléfono no salió por final. Pero sale bonito porque Sí, suena sí, como bueno. música al final. Yo pensé que no te Yo también. ¿Verdad? Sí, Corte. Se quedó. parecía como la musiquita al final, ¿no? Se queda muy-